Vamos a hablar en los próximos minutos con un colega, un periodista, investigador, escritor, Antonio Ladra. Antonio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tiene que ver con un libro y una investigación, pero has tenido mucho que ver con la difusión pública de algunas cuestiones que tienen que ver con el caso este que estábamos viendo. Exacto. Entonces, quiero arrancar por ahí preguntándote qué opinión te merece la salida de Darviña Viera. Y bueno, se han dado allí algunas razones médicas y de salud. Sí, efectivamente. Yo he conversado desde anoche, estábamos con este tema. Yo diría que quizás no fue tan sorpresivo como algunos piensan. Había venido procesándose una serie de errores en la instrumentación de este juicio que creo que de alguna manera afectaron también a la doctora Viera, que se ha visto desbordada también por este caso. Creo que el principal error de ella, y creo que lo estaba diciendo recién la abogada Brasinska, es que abrió el juego a 32 imputados. Hubo uno solo que aceptó un juicio abreviado. Sí, es un juicio inabarcable. Es un juicio inabarcable, 60 abogados hay. Exacto. Más los fiscales, los adjuntos de los fiscales, o sea, es demasiado. Y menos en época de pandemia, ni que hablar, ¿no? Entonces yo creo que se le fue de las manos y ahora esta nueva fiscal va a tener que remontar todo eso, ¿no? Sobre todo que dice que no va a pedir prórroga. Sí, eso a mí me llamó la atención. Me llamó la atención eso. Porque por más que tengas 12 adjuntos, se supone que hay que leer un expediente gigantesco. Sí, hasta ahora la fiscal Viera tenía el respaldo explícito del fiscal Jorge Díaz. No quiere decir que no lo tenga también de su colega Gómez, pero en las declaraciones de Gómez hubo un quiebre allí. Cuando dijo al final, hoy en la conferencia de prensa, dijo algo así como que justamente nombró esa cantidad de personas que están involucradas y dice, no lo podemos cambiar, pero no es lo mejor. Quizás ahí está el factor importante que lo ha llevado a esto, ¿no? Un poco lo que dijo la doctora Brasinska también, espera un cambio de rumbo, pero los que están ayudando. Lo que pasa en la es que es cierto esto, que además dentro de los imputados hay diferentes calidades de imputados. Y eso te lo decía la propia fiscal Darviña Viera, pero yo no entiendo por qué metió a todo en la misma bolsa. Y en algún momento, y quiero cerrar acá porque quiero hablar de tu libro, y es un informativo y no tenemos mucho tiempo. Sí. No sé, capaz que los medios somos responsables también, vos no estás en los medios, pero tenés mucha visibilidad. Quedó como que alguien que hizo un chat es un violador de menores en la opinión pública. Estaba violando la ley. Violando la ley, sí. Bueno, en algún caso dice que les pedían cédula y mostraban del otro lado una cédula con 18, 19, 20 años. Sí. O sea, hay una línea roja. Quienes están imputados de alguna manera están imputados por una violación de la ley. Ahora, hay niveles. Exacto. Donde había quienes le dieron dinero a las chiquilinas, quienes sabían que eran menores. O sea, hay chats que le dicen, te paso a buscar por el liceo, o ponete un abrigo y vení desnuda abajo, o sea, que el tío te quiere ver. O sea, habían cosas que eran muy reveladoras de esta situación. Ahora, son diferentes niveles. Y yo creo que juntar todo fue lo que explotó, ¿no? Bien. De alguna manera. Lamentablemente, porque yo creo que este es un caso cultural, que tiene que ver con nuestra cultura. Y yo creo que ahí... No solo en nuestra sociedad, en el mundo. No en el mundo, por supuesto. Te lo puedo decir está mal de mucho consuelo de tontos. Pero está bien lo que decís, porque justamente, tú sabes que yo estuve involucrado en la producción periodística de una obra de teatro. Es así. Que nos hicieron un juicio, todo eso, pero un juicio de amparo fue que al final no prosperó, por suerte, porque además era una violación de la libertad de expresión. Yo creo que fue una sentencia que amparó a la obra muy importante para la libertad de expresión, justamente, pero yo lo que veo que es un problema universal, pero yendo hacia la aldea, creo que fue importante este hecho, pero hubiera sido importante con 5, con 10 o con 32, capaz. Exacto. Que es mejor. El comienzo del fin de dejar de naturalizar lo que no hay que naturalizar. Uruguay en la mirada o en la mira del narco, es el libro que está arriba de la mesa, se va a presentar mañana en la Feria del Libro acá en Montevideo.
hay una coincidencia que tenemos con Gabriel Pereira y que la tenemos contigo, porque ahí hay un factor policial como Julio Guarteche, ya desaparecido. ¿Cuál es la coincidencia? Capaz que los tres pensamos que es el mejor policía de las últimas décadas. El más influyente sin duda. Sin duda. El más influyente sin duda. Con muchísima valentía, con una gran capacidad de análisis de lo que estaba pasando. ¿Por qué te metiste con este tema? Bueno, justamente, es cierto lo que tú decís y me alegro de coincidir con eso. Me metí con este tema. Yo anteriormente había hecho otro libro en el año 2014, se llamaba Narcos en Uruguay, que se trataba de narcotraficantes uruguayos, estrictamente, de primera y segunda generación, que actuaron acá en Uruguay, que habían logrado de alguna manera trascender el territorio, ¿no? Se habían convertido en narcotraficantes importantes acá. En este caso, lo que hice fue investigar lo que ocurrió acá en Uruguay desde fines de los años 90 hasta, digamos, hasta fines del gobierno a mediados del gobierno de Tabaré Vázquez, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, donde Uruguay estuvo en la mira del narco, pero del narco grande. Acá se han querido instalar organizaciones como por ejemplo la rama de narcotraficantes de la FARC, la organización guerrillera colombiana, que tiene la mitad del territorio, tenía la mitad del territorio de Colombia bajo su custodia allí. Sí, que arrancó con una cuestión política en los 60. Entonces, ellos se quisieron instalar acá, se instalaron, compraron una estancia en Salto y tenían factorías para enviar fruta y frula a Europa. Pero también el cártel de Juárez, también el cártel del Chapo Guzmán, el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, el más importante, el de los Quini, el más importante hoy en el mundo, la Drangheta, la mafia italiana, los croatas y los serbios. O sea, ahí estuvimos bajo fuego de alguna manera. Y eso cruzó justamente la gestión de Julio Guarteche cuando él fue primero director de la Brigada Antidroga, director antidroga, y luego director nacional de policía. Él surge porque es convocado por Roberto Rivero, que él tomó el cargo, Roberto Rivero, en el gobierno, a finales del gobierno de la calle Padre. Juan Andrés Ramírez lo convoca a Rivero para que forme un equipo. Y ese equipo estaba formado por Roberto Rivero, por Guarteche, por La Llera y por muchos, Carlos Noria, por muchos de quienes integraron luego el equipo de la Brigada Antidroga que dirigió Guarteche. Después eso se deshizo, ese equipo, porque vino la campaña electoral y bueno, como sabemos las campañas electorales acá son... Y Julio María Sanguinetti es presidente, y Sanguinetti, siendo presidente, convoca a Rivero para que sea director de la Brigada Antidroga. O sea que Rivero nuevamente y entonces Rivero luego sigue en el gobierno de Jorge Valle y al poco tiempo es sacado por un problema político, porque ahí se metió la política en el medio. La política se metió en el medio de la gestión. Y ahí estuvo el gran dilema de este equipo de si seguía o si se iban con Rivero y decidieron seguir. Y el que tomó la posta fue Guarteche. Y Guarteche siguió luego en el gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Mujica y el gobierno de Tabaré Vázquez, generando una política de Estado justamente, porque había una política de Estado por eso. Ahora todo ese equipo fue relevado, todo ese equipo que trabajó al lado de Guarteche, esa experiencia acumulada que venía, fue relevado. Quizás por problemas políticos o por temas políticos, porque pensaban con equivocación, creo yo, o creo no, sé que es por una equivocación, que todos quienes estaban alrededor de Guarteche eran del Frente Amplio, y no es así, ni el propio Guarteche, cuando lo convocan, y yo lo cuento ahí en el libro, porque me lo refiere el propio Jorge Vázquez, que mañana va a estar presentando el libro. Jorge Vázquez me dice que cuando lo convocan para decirle que lo iban a nombrar director nacional de policía, Guarteche le dice: yo tengo que decirle dos cosas a usted, advertirle dos cosas. Uno, soy mormón. Dos, nunca los voté ni los voy a votar. Y la respuesta de ellos fue: bueno, nosotros no nos importa su confesión, o sea, no nos importa sus creencias, ni su elección política. Ni su elección política, nosotros queremos que gestione esto. Y así se transformó en el hombre, en el policía más importante, el policía más influyente. Vos decías antes, ¿quién es el director nacional de policía? Y te decían Guarteche. Ahora, ¿lo dicen?
No tenés cómo identificarlo. No tenés cómo identificarlo. Ni nosotros los periodistas. Exacto. Hay que pensarlo. Sí. ¿A qué hora se presenta esto mañana? A las 20 horas en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. 20 horas, obviamente es entrada gratuita, es la feria del libro. Hay que registrarse antes, ¿viste? Sí, exactamente, te iba a decir lo del protocolo. Sí, sí, es muy estricto el protocolo, son 35 minutos. En la presentación va a estar Jorge Vázquez, va a estar Marcos Badeán, que es quien me hizo, un sociólogo, quizás uno de los pocos de la academia que estudia el tema del fenómeno del narcotráfico, ¿sabes? Que eso es un tema que a mí me preocupa, porque fíjate que hace muchos años que tenemos todo este fenómeno que ha ido creciendo, que nos ha tapado la ola, porque es un fenómeno... La explosión está llegando a los 20 años con la entrada de la pasta base. Sí, y quizás de antes... Digo la explosión. La explosión, pero lo que tiene que ver es las afectaciones sociales, afectaciones económicas. El incremento del delito, el incremento del delito, los asesinatos, los ajustes pero de cuenta. fíjate que todo eso también tiene que ser una cosa que tienen que concurrir todas las agencias del Estado. El combate del delito, el combate al narco no lo puede hacer solamente la policía, lo tiene que hacer la policía, sí, pero también los aspectos sociales. Obviamente. Tiene que entrar el MIDES, tiene que entrar el Ministerio de Salud Pública, los sistemas educativos, o sea, todo tiene que entrar, ¿no? Si yo te digo, como está mostrado acá en el libro, en uno de los últimos capítulos, que durante 3 años hubo una guerra en el barrio 40 Semanas a 20 minutos de la Torre Ejecutiva y que hubo 57 víctimas y que muchos quedaron rotos para siempre y otros muertos, y el promedio de edad son 20 años, 22 años, estamos mal. Sí, ese también es el Uruguay en el que vivimos. Ese es el Uruguay que vivimos. En el del operativo del domingo, para mí vergonzoso operativo, bueno, ¿no? Ni Porque hablar. cuando se habla de éxito de un operativo, que van 3 portaaviones, 40 barcos y 70 helicópteros, si no es exitoso, estaríamos en un problema. Pero en fin, gracias. La gente va a poder ver en algún otro de los programas de BTV, seguramente tu presencia en Buscadores, para hablar un poco más. Y los que no compren el libro, vayan mañana a la feria. Está bien. Muchas gracias por la invitación, además. Gracias, Antonio. Gracias a ti.